porque yo sabía que mi familia no me iba a poder dar estudios, porque en este país, hasta ahora, hasta el día de hoy, estudiar es encalillarse para toda la vida. Sí, po. Y mi familia ni siquiera era objeto de crédito. Mi familia era muy sencilla. Entonces yo entendía que o era yo, o en mi cabeza, o lo que tenía acá adentro, o listo, se acababa mi historia. Entonces dije, bueno, y además lo aprendí en el episodio en que mi papá y mi mamá se separan. Ese día es imborrable, nosotros ya vivíamos en Coquimbo. Mi papá era muy violento con mi mamá, muy violento. Pero una tarde las emprendió en contra mía. Porque tú saltaste seguramente a defender. Yo tenía 4 años y cuando mi papá se abalanza y veo golpear a mi madre, yo me pongo en el medio y le digo, es mi mamá, no le pegue. Y él me toma a mí, me tira contra una muralla y yo caigo al suelo. Y después de 5 años de matrimonio o algo así, incluso un poco más, mi mamá por fin entiende que había cosas que eran inaceptables. Ella había aceptado la violencia contra sí misma durante muchos años y la había callado. Pero cuando vio a ese padre golpear a la niña, ella dice, este es el punto en que todo se acaba. Esto yo no transgredo. Y nos toma a cada una del lado, mi hermana y yo 4 años, mi hermana 3 y medio, 4 y medio, 3 y medio, y nos toma de la mano y nos saca de esa casa. Y yo la miro en la entrada de la casa y le digo, mamá, ¿para dónde vamos? Y ella me dice, nos vamos, no importa, nos vamos. Yo ese día entendí a los 4 años y medio que la vida era lo que nosotros nos formáramos, nos forjáramos. Y no había más. Yo no iba a tener papá, pero íbamos a hacer las cosas igual. Entonces cuando yo entré al colegio, entré con la conciencia de que ese era mi futuro. Yo en la casa iba a ser desordenada, iba a jugar a la pelota, me iba a colgar de los árboles, pero lo que yo hiciera en el colegio era mi puerta de entrada al mundo que yo quería vivir. Y el mundo que yo quería vivir era trabajar respetablemente, tener mi casa. Fíjate que esa fue mi primera autonomía. meta. Aprendí que uno tenía que tener casa, un lugar donde estar. Y lo conseguí, pero lo conseguí así. Oye, pero fuiste buena, perdón, yo quiero ir a lo académico, porque en ese contexto mucha gente se escuda o tiene argumentos para decir, no, es que las condiciones de mi casa son tan difíciles. Tú no, te quedaste clara que el tema era estudiar y tener buenas notas, porque entraste a la Universidad de Chile y entraste, me imagino, yo me acuerdo, para entrar a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, el último entraba con 700 promedio. Sí, pero también recuerdo, bueno, yo estudié 3 años en Valparaíso también, estudié en la Universidad de Playa Ancha, y fíjate que estuvieron a punto de echarme de la universidad porque mi papá reapareció en mi vida cuando yo quedé en la universidad. Y se comprometió, porque yo creo que sintió orgullo de eso, de que su hija, a pesar de todas las cosas, había obtenido un buen puntaje y iba a entrar a la universidad. Entonces, cuando él vio eso, me acompañó a la universidad, firmó papeles, pagó la matrícula, pero nunca me contó que me llevó a vivir a Valparaíso a una pensión y nunca la pagó. Morosidad. Y la señora con la que yo vivía nunca me comunicó, me siguió ayudando, porque me veía seguramente estudiar. No te puedo creer que Entonces pasaron 3 o 4 meses y mi padre no pagaba la pensión y nadie me lo decía. Y yo iba a clase y nadie pagaba. Termina el año y obviamente me quieren echar porque no había pagado. Y entonces mi mamá llorando, con lágrimas en los ojos, va y le dice, pero mira, le dice, estas son las notas de mi hija. Y yo le digo, señor, ¿cómo me va a echar? Estas son mis notas. Laura. ¿Y la beca? Bueno, y aparecieron, no sé, tíos de toda mi familia diciendo, pero hagamos algo, juntemos cheques, pongamos cheques a fecha, vemos cómo los pagamos. Y así partió. ¿Y cuándo viene entonces a Santiago a becas y todo lo demás? A Periodismo en la Chile? Bueno, y ahí yo le dije, mamá, ¿sabes qué más? Yo me voy a olvidar de este capítulo de mi vida. Periodismo. Y le dije, vamos a cerrar este capítulo de mi vida y yo le voy a agradecer toda la vida a la Universidad de Playa Ancha que me aceptó a pesar de todo, pero yo voy a empezar mi vida en Santiago. Y ahí es que postulo a la Universidad de Chile, quedó, y tuve que hacer periodismo, esto no se lo he contado nunca a nadie, pero yo cuando ya pasaba 4º año de la universidad postulé a Santiago y entré a 1º de nuevo. ¿Y sin convalidación de ramos? Sí, con ciertas convalidaciones, pero tenía ramos de 1º, 2º, 3º, 4º. Curricular diferente, entonces no siempre calza. Hice periodismo en la Universidad de Chile en 3 años. En 3 años saqué la carrera. ¿En Chemé te pusiste a estudiar? ¿Fue paralelo que estudiaste Derecho o posterior? Después ya siendo periodista, estudiando, trabajando en Televisión Nacional. Porque yo siento que es muy cierto ese dicho que dice que los periodistas tenemos un mar de conocimiento pero con 1 centímetro de profundidad. Y por lo tanto yo dije, me falta un respaldo teórico más importante. Que cuando yo vaya a cubrir una noticia de tribunales o de política internacional, saber, tener los conocimientos. Y me pareció que la carrera de Derecho me daba ese soporte académico importante de conocimiento y postulé, quedé y llegué. ¿Sabes hasta dónde llegué? Hasta que tenía que hacer la práctica profesional. Y obviamente en Televisión Nacional me dijeron, no, pues si usted trabaja acá y la necesitamos acá, no la necesitamos en la mañana. Pero o sea, si tú hicieras la práctica y... Si yo hiciera la práctica y rindiera el examen de grado, claro. Listo. ¿Sería abogado? Sí.